A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía, un programa para discutir diversas temáticas sobre la vida cotidiana, sobre la ciudad y sobre todo lo que engloba la cotidianidad. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia que es el trabajo infantil. Podemos observar que en muchos casos y que en los últimos meses esta problemática social se ha agravado, se ha incrementado. Las condiciones laborales, la crisis económica, el hecho de tener esta cuarentena, esta pandemia encima, ha provocado que en muchos casos se den cuadros de trabajo infantil, de explotación infantil. Y el día de hoy vamos a tratar ese tema. Quiero dar paso primero a un reportaje que nos resumirá esta temática y que nos hará comprender mucho mejor lo que tratará la entrevista del día de hoy. El trabajo infantil es una problemática social que enfrentan varios países en el mundo y el Ecuador no es la excepción. Nuestro país tiene una tasa de trabajo infantil de aproximadamente 9%, es decir, más de 350,000 niños, niñas y adolescentes están trabajando actualmente, de los cuales el 62.8% son hombres y el 37.2% mujeres. En relación a la normativa nacional específica, el Código de la Niñez y Adolescencia define como edad mínima para el trabajo los 15 años, considerando todo tipo de actividad, incluyendo el servicio doméstico. En el caso del trabajo adolescente, entre 15 y 17 años de edad, se plantea un límite de 6 horas diarias para una jornada laboral durante 5 días a la semana, siempre que no perjudique el derecho a la educación y cumpla con todas las garantías legales y laborales, como mecanismos para proteger su integridad y garantizar su desarrollo. Adicionalmente, se requiere la autorización de los padres. En 2001, 1 de cada 10 niños y niñas y entre 2 y 3 de cada 10 adolescentes trabajaban y no estudiaban. Estos valores bajan a la cuarta parte en 2013 y actualmente esta condición está casi eliminada por completo. Es decir, quienes están expuestos a situaciones de trabajo infantil trabajan pero mantienen sus estudios. Esta problemática, directa o indirectamente, termina afectando el estado psicológico y mental de un ser humano, teniendo así repercusiones en su vida adulta. ¿Cuáles son estos efectos? ¿Cómo se maneja esta situación en el país? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. En nuestro programa de hoy queremos dar la bienvenida a dos invitados. El primero es Oscar Rueda. Él es capitán de la policía, de las fuerzas policiales del Ecuador y posee un tiempo de servicio de 15 años y 10 meses. Además, es abogado por la Universidad Católica por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y también posee una licenciatura en Ciencias Policiales por la Universidad San Francisco de Quito. Oscar tiene amplios conocimientos en materia de niñez y adolescencia y por eso le hemos invitado el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muy buenos días con todos quienes están integrados a este panel. Es un gusto para mí el poder participar y el poder aportar con un poco del conocimiento en base a la experiencia que hemos adquirido en relación al tema tratamiento, este grupo de atención prioritaria como son los niños, niñas y adolescentes. Totalmente abierto para cualquier pregunta y cualquier consulta y bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Oscar. Nuestra segunda invitada es la doctora Paulina Nieto. Ella tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador.
Además, posee un diplomado en liderazgo educativo por la Universidad Técnica de Ambato y en la misma universidad realizó su máster en desarrollo educativo. Actualmente es candidata a un PhD de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina y posee una amplia trayectoria en el área de la educación y ha estado muy de cerca con la niñez, con la adolescencia de nuestro país. Bienvenida a Doble Vía, Paulina. Muchísimas gracias la invitación. Pues un gusto para mí compartir la experiencia que tengo como psicopedagoga en el tratamiento de niños y adolescentes, dispuesta a compartir cualquier inquietud que tengan sobre este tema. Muchas gracias. Quiero empezar haciendo una pregunta abierta para los dos, que me den su perspectiva respecto a cuál es la situación actual respecto al trabajo infantil en nuestro país. La situación económica de nuestro país ha obligado a muchos padres de familia a salir a trabajar enfrentando al COVID y han visto en sus hijos una oportunidad de un ingreso económico para sus hogares y han sacado a los niños a trabajar o a ser parte de la mendicidad que ellos están haciendo en las calles, generando sentimientos de pena, de solidaridad con las personas y cargados a sus pequeños los están sacando a la calle para pedir dinero, ¿no? Y apoyarse así en su forma de trabajo. Son vendedores ambulantes, están con mercadería en las calles, exponiéndose pues al contagio. Agravando así su situación y vulnerando todos los derechos del niño y el adolescente. ¿Sí? Okay. Viéndolo enfrentado a riesgos, tanto en su desarrollo emocional como en su desarrollo físico mismo en sí. Ok. ¿Cuál es su opinión al respecto, Oscar? Bueno, en esta situación en especial, en lo que tiene que ver a lo que es mendicidad, trabajo infantil, explotación, a mi criterio deberíamos dividirlo en 3 etapas, el antes de la pandemia, durante la pandemia y el después, ya que este es un tema bastante recurrente. Antes nosotros verificábamos a diario el trabajo infantil que se realizaba en las calles, especialmente, bueno, yo ahorita estoy trabajando en el Distrito Metropolitano de Quito, entonces teníamos una media más o menos de 18,000 niños que estaban realizando labores de trabajo infantil. Durante la pandemia nosotros podemos decir que esto bajó. ¿Por qué? Por todas las previsiones, por todas las precauciones que se tomaron y las disposiciones emitidas por el COE. No se eliminó totalmente, pero sí se minimizó el trabajo infantil. Pero a partir de los cambios de semáforo, y esto sí a nivel nacional, cuando las medidas se volvieron un poco más blandas en ese sentido, entonces tuvimos un rebote en este caso de lo que es el trabajo infantil. Actualmente tenemos aproximadamente una media de 25,000 niños y niñas y adolescentes trabajando en las calles del Distrito Metropolitano de Quito y se tiene una estadística de que alrededor de 80,000 niños y adolescentes están trabajando. A eso sumémosle que estamos en una época de vacaciones escolares acá en la región de la Sierra. Eso incide también para que muchos niños realicen labores, en este caso, que no están encaminadas precisamente a su desarrollo como tal, sino son labores que están encaminadas a realizar una actividad económica que no propiamente es corresponde a su edad. Ok, me quedo con lo último que dijo. ¿Qué actividades son estas o qué actividades son las que proliferan o se ven más comúnmente en el trabajo infantil, Oscar? Desde su experiencia, entiendo que usted también tiene un trabajo más también de campo, ¿no? O sea, de relación directa con estas problemáticas. ¿Cuál es la actividad o la carga laboral que se otorga a los niños comúnmente? Bueno, comúnmente es lo que nosotros vemos en la calle, lo que es el trabajo infantil, mendicidad, vendedores ambulantes y todo eso, pero también nosotros podemos añadir que también hay tipos de trabajo como por ejemplo la explotación sexual infantil, entonces no debemos descartar ese tipo de cosas y ese tipo de delitos que se están causando en contra de nuestros niños y adolescentes. Si bien para la sociedad común es visible el tema de mendicidad, de trabajo infantil en las calles, de personas que realizan malabares o ese tipo de cosas, también hay un tema invisible para ciertas personas, pero muy visible para personas que perseguimos el delito, en este caso, que son los delitos sexuales, la explotación infantil, la trata de personas. En estas épocas
vemos nosotros cómo ha aumentado ese tipo de explotación debido a que están en un confinamiento, no tienen ingresos económicos y hay muchas personas, en este caso los adultos que deberían ser los responsables del cuidado de los niños, han optado como medida explotar a sus hijos y de la peor manera, en este caso delitos sexuales. Ahora mi pregunta quiero dirigirla hacia Paulina. Quisiera saber si es que en algún caso usted ha podido llevar de cerca algún niño o algún adolescente que ha sufrido de explotación infantil, de trabajo infantil, y cómo se determina, o sea, cómo se detecta o qué indicios da un niño que tal vez está sufriendo de esta problemática, que tal vez está expuesto a este tipo de problemas sociales. Bueno, como el capitán decía, antes de la pandemia, yo estoy involucrada mucho en lo que es educación. Entonces, el niño presenta cansancio, bajo rendimiento, desinterés por estudiar, ¿no? Dentro del aula, eso es lo que se puede observar. Pero durante la pandemia, en este periodo que hemos estado desarrollando el teletrabajo, ¿no? En donde el niño tenía que completar un portafolio con las actividades que se le iba direccionando y haciendo. Yo he podido constatar que muchos de ellos no lo han podido realizar. Si bien es cierto, no han sido niños a lo mejor que los hemos visto en las calles o en explotación sexual, no los hemos visto, ¿no? Pero sí los hemos visto en sus casas, siendo explotados dentro del hogar, del mismo hogar, pues los han sumido a actividades agrícolas fuertes. Ellos son los que han estado pues en los terrenos, en los animales, en el agua, ¿no? Y esto ha limitado el hecho de que puedan desarrollar sus actividades escolares. Esto a nivel del campo. Y dentro de las ciudades son los padres los que han salido a la venta ambulante, a los mercados, a las legumbres, por sacar una situación económica para sus hogares, pero son los chicos los que se han quedado en sus casas a cargo de sus hermanos, de la administración de los hogares, de cocinar, de arreglar, ¿no? De preparar, de esperar a sus padres con el alimento cuando ellos regresan de las actividades económicas fuera del hogar. Entonces, fruto de esto, ¿qué se ha dado? Ahora que ya han tenido que entregar sus portafolios educativos, producto de este trabajo escolar durante la pandemia, ¿qué ha pasado? Que ya al final no lo tienen, no lo han hecho, no han podido cumplir con este requisito. ¿Y por qué? Porque no han podido, porque los padres salieron, porque no hubo quien les apoye y porque ellos se quedaron dentro de sus hogares cumpliendo una labor, un trabajo. Qué impresionante también ver cómo están expuestos a situaciones de explotación y de maltrato dentro de sus mismos hogares. Yo no me había puesto a pensar desde esa perspectiva, o sea, yo pensaba, sí, trabajo infantil, como hemos visto, ¿no? Lo común en las calles, vendiendo, lo que mencionaba el capitán sobre el tema de la explotación sexual y todo, pero es importante darse cuenta que también dentro de la casa mismo, ¿no? Imponen responsabilidades que no van de acuerdo a las edades de los niños sobre ellos, como mencionaba Paulina, el tema de cuidar a hermanos menores, de cocinar, de limpiar, de planchar, y que eso termina afectando el rendimiento escolar, termina afectando el estado psicológico de los niños y de los menores. Labores agrícolas. Claro, también. Ahora quiero dar paso a nuestro primer segmento, que es Remembranzas, donde conoceremos diversos datos y pequeños hechos históricos referentes a este tema. La eliminación del trabajo infantil es uno de los principios en los cuales se fundó la Organización Internacional del Trabajo. Esto en 1919. Desde entonces, esta ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia. La magnitud y la naturaleza del trabajo infantil han evolucionado a la par que los progresos sociales y económicos realizados en el último siglo. Durante el periodo de la industrialización temprana, no se reconoció el principio de educación universal. Hace 100 años, la utilización sistemática del trabajo infantil seguía sin cuestionarse en gran parte del mundo. La lucha contra el trabajo infantil ha sido permanente a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1839,
Prusia promulgó una ley que prohibió el empleo en fábricas de niños menores de 9 años de edad y limitó el trabajo de los menores de 16 a 10 horas al día. Por su parte, en Francia, una ley de 1841 relativa a las fábricas y a los talleres fijó en 8 años la edad mínima para admisión al empleo y limitó el tiempo de trabajo diario a 8 horas. En 1837, en Suiza, el cantón de Zúrich prohibió el empleo en fábricas de niños en edad escolar. Continuando con las preguntas, quiero ahora dirigirme hacia Oscar respecto a qué establece la ley sobre el trabajo infantil. Ya, este es un tema bastante interesante y bastante difícil de tratar a la vez. ¿Por qué? Porque el trabajo, en este caso, la mendicidad no está penada, la mendicidad no es un delito dentro del país. Entonces, si le configuran dentro de este tipo, nosotros no podríamos intervenir. Nosotros intervenimos para este tipo de personas o para estas personas en sí que realizan explotación a los niños, niñas y adolescentes con el delito de trata de personas. Con este delito nosotros podemos configurar, ¿por qué? Por explotación sexual, por trabajos forzados, por obligar a un niño, en este caso, a que realice trabajos no acordes a su edad, como lo manifestaba la panelista anterior. Entonces, ese tipo de cosas nosotros podemos intervenir. Lamentablemente tenemos muchos vacíos legales en lo que tiene que ver a la protección integral del niño con respecto al trabajo infantil. Son reformas que se están estudiando y analizando actualmente en la Asamblea para hacer reformas al CONA, al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, reformas que a nosotros nos ayudarán para poder intervenir y dar una solución más óptima. ¿Por qué? Porque lo que nosotros realizamos actualmente es un trabajo netamente preventivo, en el cual nosotros vamos, visibilizamos a las personas, en este caso niños que están siendo explotados, inmediatamente intervenimos, pero la ley nos limita hasta ahí. ¿Por qué? Porque de ahí no podemos hacer nada más. Nosotros lo que hacemos es entregar inmediatamente a sus padres o a un familiar cercano, en caso de que se compruebe de que el niño está corriendo riesgo dentro de su hogar, todos los riesgos que manifestó Paulina en este caso, y muchos riesgos más. En ese sentido, nosotros realizamos informes correspondientes, actuamos con las juntas cantonales de protección de derechos y se dictan medidas de protección inmediatas. En este caso, una de las medidas podría ser el internamiento en una casa de acogida. ¿Para qué? Para que en estos centros les den la figura de hogar que se les está negando y se restituyan derechos que han sido violentados. Como bien dicen, se violentan muchos derechos en esta época, se están violentando varios derechos, digámoslo así, entre comillas, a familias normales, pero imagínense personas que explotan laboralmente a los niños, personas que encargan labores que no están acordes a su edad. O sea, hay una doble vulneración de derechos y en ese sentido nosotros estamos trabajando netamente en el ámbito preventivo. A nivel del Distrito Metropolitano de Quito se han realizado operativos para este caso, erradicar la explotación y el trabajo infantil, los que denominamos ORUS 1 y ORUS 2. Tuvimos la detención en total de 23 personas, pero les comento brevemente, las personas e incluso los operadores de justicia están tan insensibilizados al tema que a las personas debían sancionarles con una pena máxima de hasta 8 años. Pero vieron el caso, dijeron que no, que son los mismos padres, que no pueden ser sancionados, y apenas les sancionaron 1 año. Meses después volvimos a realizar un trabajo similar al primer operativo y volvimos a encontrar a las mismas personas en las mismas condiciones realizando este tipo de explotación infantil. Otro dato que quisiera acotar es que dentro de un análisis que nosotros hicimos, estas familias, si los podemos llamar así, son clanes ya dedicados netamente a lo que es la explotación y trabajo infantil. Qué impactante saber que son, digamos, como redes, ¿no? Que ya tienen incluso hasta una estructura establecida, como mencionaba el capitán, o sea, que son clanes, ¿no? Ahora quiero preguntarle a la doctora Nieto, ¿cuál es el papel o qué papel juega un profesor en la vida de un niño explotado, en la vida de un niño que vive esta situación de trabajo infantil? Y también quisiera, de una vez le hago la otra pregunta, ¿cómo se refleja en su vida ya de adulto cuando un niño ha sufrido este tipo de situaciones? Bueno, el rol del maestro es sumamente importante, ¿no? Y en este es el trabajo que los psicólogos lo hacemos, tratamos de reforzar permanentemente en los maestros, sensibilizando al maestro porque hay maestros que se ciegan en su rol de enseñar y
negándose a ver más allá de la realidad con la que viene el estudiante al aula. Entonces, ¿cuál es el rol del maestro? Encontrar, conocer cómo está desenvolviéndose este estudiante en el aula, escuchando al niño, escuchando lo que él tiene que decir. Y si encuentra una situación de abuso, de maltrato, ¿no? Tiene que inmediatamente poner en conocimiento del DS. El DS es el Departamento de Consejería Estudiantil, quien es un equipo donde hay un psicólogo clínico, un psicólogo educativo, una trabajadora social, que se encargan pues de hacer el estudio, la visita domiciliaria para constatar la realidad en la que está viviendo el niño y de acuerdo a esto pues hacer la denuncia a los entes respectivos, ¿no? Como es la autoridad institucional, la Junta Cantonal, la Dirección de Estudios, para su seguimiento y tratamiento. La carencia afectiva, la carencia de valores, yo pienso que es el resultado de la sociedad en la que estamos viviendo lamentablemente, ¿no? Esa es una pena. Sabemos que los valores vienen de casa, ¿no? En las instituciones educativas, los docentes, lo que hacemos es fortalecer estos valores. Pero es una lucha muy desigual. Mientras usted en la institución educativa, en el aula, trata de darles valores, en el hogar pues viven otras realidades totalmente diferentes. Y romper estas cadenas de delincuencia, estas cadenas de maltrato, usted sabe que implica, o el daño psicológico en un niño puede ser cuestión de minutos, cuestión de segundos, lo que implica terapias de años, ¿no? Entonces encontramos hijos maltratados que llegarán a ser en el futuro padres maltratadores. El que no ha recibido le cuesta mucho dar, o tenemos los dos extremos. Una persona que en su infancia ha sido maltratada llega a ser un padre maltratador. ¿Por qué? Porque esa es la metodología de educación a los hijos que aprendió. O, por el contrario, son padres demasiado sobreprotectores que no saben poner límites a sus hijos y ocasionan, pues, personas que no respetan, irrespetuosas de los derechos y vulneran los derechos de las demás personas. Qué interesante conocer esta perspectiva también. Ahora vamos a dar paso a nuestro último segmento, que es Geekteños, donde vamos a poder conocer diversas aplicaciones para celular que nos ayudarán para nuestra vida cotidiana. Los niños deben dedicarse a jugar y a aprender. Hoy en Geekteños te traemos 3 aplicaciones para que los más pequeños de la casa puedan explotar su potencial y utilizar la tecnología como medio de aprendizaje. Lingo Kids. A través de canciones, juegos y actividades, los pequeños aprenderán un nuevo vocabulario, además de habilidades para el siglo XXI, como creatividad, pensamiento crítico, colaboración, cuidado al medio ambiente y empatía. Todo ello en un entorno seguro para ellos y 100% libre de anuncios. Esta aplicación está diseñada para niños de 2 a 8 años y el contenido está aprobado por Oxford University Press. Sin duda, una forma genial de empezar a enseñar inglés a los pequeños de la casa. Hábitat. Adoptar un animal y mantenerlo saludable es una manera genial de aprender sobre el medio ambiente y cómo cuidarlo. Este es el propósito de esta cautivadora aplicación llamada Hábitat. El personaje principal es un oso polar que está bajo el cuidado del jugador y que con su ayuda debe completar ciertas actividades que garanticen su bienestar. Desde la más temprana infancia, los niños se sienten atraídos por los colores y los sonidos, y este es el punto fuerte que Color Band utiliza como herramienta de enseñanza. Es una aplicación enfocada en la música y el sonido para la creación de dibujos que ayudan a los pequeños a expresar su creatividad al máximo. Bueno, regresando, quiero terminar y cerrar el programa con una última pregunta dirigida al Capitán Rueda. ¿Cómo podemos nosotros denunciar o cómo podemos ayudar a salvar a un niño si conocemos tal vez de cerca o alguna situación muy próxima a nosotros de trabajo infantil? El método más efectivo para evitar que se siga dando trabajo infantil es no ayudar a que se dé esto. ¿Y a qué me refiero? Nosotros vemos niños en la calle, nosotros somos insensibles, nosotros cogemos y compramos el producto que está vendiendo ese niño. Eso que da como resultado que el niño
piense que está haciendo algo bueno. Como lo manifestaba Paulina, piensa que eso es una actividad normal y piensa que eso está dentro de los cánones de normalidad. Entonces nosotros estamos aportando a que ese niño siga o incentivando, en este caso, a que ese niño siga realizando ese trabajo infantil. Actualmente existen varias campañas de distintas instituciones públicas, privadas, ONGs que están realizando y evitando de que se sigan realizando compras o ayudando al trabajo infantil. También lo que nosotros podemos hacer es, si vemos casos de explotación infantil en los cuales son bastante recurrentes, en los cuales nosotros vemos al mismo niño todos los días en la misma esquina, a la misma hora, nosotros podemos realizar la denuncia. Inmediatamente pueden realizar la denuncia, el único número de auxilio que existe, que es del ECU 911. Inmediatamente ellos direccionan, derivan a la unidad policial que crean conveniente, en este caso por tratarse de niños y adolescentes, enviarán a DINAPEN, nosotros llegamos, abordamos en este caso al niño, realizamos la protección inmediata. Como les digo, aquí sí hay un poquito de inconformidad con las personas que pueden realizar esa denuncia o con las personas que ven a diario este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque eso, nosotros podemos llegar hasta ahí. La ley, en el caso de protección de niños y adolescentes, es bastante limitante, hablando en el tema de proteger el trabajo infantil. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ese vacío legal que no nos permite a nosotros el poder actuar de la manera que quisiera la sociedad. Porque si no, nosotros realizamos trabajos a diario. Entonces eso se vería reflejado. Hoy realizamos un mega operativo y mañana ya no existiría mendicidad. Pero lamentablemente no es así. Hoy realizamos el mega operativo y mañana le volvemos a encontrar al mismo niño en la misma esquina y con las mismas personas. Ese es el inconveniente que nosotros tenemos. Entonces, por eso la sugerencia que nosotros hacemos a toda la comunidad en general es que no aporten, que no incentiven a que se siga realizando el trabajo infantil, y si conocen de algún tipo de explotación, inmediatamente denuncien a las autoridades que pueden tomar cartas en el asunto. Wow, interviene un montón el tema de la corresponsabilidad ciudadana, ¿no? En que nosotros muchas veces nos quejamos o decimos, pobres los niños, o qué pena el trabajo infantil y todo, pero somos los mismos que estamos comprando en las calles, que estamos dando monedas en las calles y que normalizamos esta situación. Considero que este ha sido un tiempo muy enriquecedor, que hemos tratado un tema muy delicado, pero de una manera muy profesional y que nos ha permitido conocer mucho más al respecto y poder emitir nuestro criterio. Como dijo el capitán, creo que sí debemos concientizar un poco sobre tener esta corresponsabilidad, sobre no fomentar este tipo de actividades que atentan contra los menores, contra la niñez y contra la adolescencia. Les agradezco mucho por estar aquí el día de hoy. Ha sido un tiempo enriquecedor, como ya lo dije, y gracias a nuestros televidentes por acompañarnos hasta este punto en un programa más de Doble Vía. Gracias por estar aquí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía,